principio y fin, al gran yo soy. Al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré. Saltaré, dígalo. Él es al que exaltamos en esta noche. A Cristo, nuestro Señor. Dígalo, a Jesús. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra. Siglos de los siglos. Qué bueno es el Señor, hermanos. Él nos ha dado ese privilegio de ser hechos hijos de Él. Ahí donde está, cierre sus ojos por un momento. Él murió, pero dice su palabra que al tercer día Él resucitó. Y si usted ve las tumbas de los profetas de las religiones, están ahí, pero la tumba donde fue llevado Jesús está vacía, porque Él vive, amados hermanos. Él vive, reina por los siglos. Su sangre nos ha salvado. Cierre sus ojos ahí. Dígale: Señor, gracias por redimirnos. Te adoramos. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor yo soy su Hijo único, Jesús por mí murió. Esperanza. De esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz y amor, aún sin merecerlo. Por amor yo soy su Hijo
Él no te tu deja amor solo. no fallará. Tus amigos te pueden fallar, la familia puede fallar, pero Él no falla. Él sigue siendo fiel para con su pueblo, su iglesia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Lugar, su vida entregó en la cruz de amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz de amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz de amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz de amor, Gracias por amarnos. aún sin Un amor sincero, merecerlo. Eres bueno, Señor. Recibe la alabanza, la adoración, Señor, de tu pueblo. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y te exaltamos, Señor. A ti la gloria, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Es bueno, Él es bueno. Tómese solo ese minuto para pensar en lo bueno que es el Señor, su gran amor. ¿Dónde estuviéramos si no nos hubiera rescatado? Unos muertos, otros en el hospital, cárcel, pero tu amor nos ha alcanzado, nos ha traído con cuerdas de amor, Señor, y hemos caído rendidos a tus pies, Señor. Gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Se gozan en esta noche. Qué bueno. Vamos a continuar. Vamos a pasar a la tercera plenaria. Así que le dejamos el tiempo a nuestro pastor que continúa con las enseñanzas. Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor nuevamente en la primera carta a los Corintios, solo que ahora en el capítulo 14. Bien, dice Primera de Corintios 14, versículo 26. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Pues que cuando os reunáis, cada uno de vosotros puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Pero todo debéis hacerlo para edificación. Si alguien habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, pero que uno interprete. Y si no hay intérprete,
que calle en la iglesia y que hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás juzguen lo dicho. Y si alguien que está sentado recibe una revelación, que calle el primero. Así podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, cuando se comenzó a trabajar con las células, allá en el año de 1986, se llegó al punto de que qué se iba a hacer con los dones del Espíritu dentro de las reuniones en las casas. Y en ese momento, en ese tiempo, se llegó a la conclusión de que lo mejor era evitar que los dones se ejercieran en las reuniones, en las casas. Porque la razón que se dio es que no había oportunidad de poder tener en cada casa una persona que tuviera el discernimiento como para poder determinar qué don estaba bien ejercido y cuál no. Porque lo que ocurre, hermanos, y lo que había sucedido desde el nacimiento de la iglesia, es que la persona que dirige las alabanzas, que dirige la adoración, es la responsable también de tener esta vigilancia sobre los dones. De tal manera que si en el momento de los dones alguien comienza a hablar en lenguas o a profetizar, pero algo no está bien con esas lenguas o con esa profecía, estoy hablando pues no está bien en algún sentido espiritual, de manera que quien dirige lo percibe. Entonces lo que hace es que la persona que está dirigiendo podía hacer varias cosas. Una era indicarle al diácono o a la diaconisa que estuviera más cercana a esa persona para indicarle que se acercara y le dijera a esa persona que bajara la voz. Otra opción era que, como es el que estaba dirigiendo, entonces al haber una profecía o lenguas que no estuvieran bien, simplemente continuar cantando y entonces ese don, digamos, era absorbido por la alabanza y ya no se escuchaba más. A eso es a lo que se referían los hermanos cuando decían que debe haber una persona con ese discernimiento como para poder determinar quién hablaba de parte de Dios, quién no. Pero en las reuniones en las casas, que ya eran muchas, entonces no había oportunidad de cómo tener a alguien responsable de eso. Entonces se optó por decir dones del Espíritu en las células, no. Y así fue por varios años. Bastante tiempo después, hermanos, un par de décadas después quizá, bueno, en el año de 1998, yo tuve la oportunidad de conocer a Joel Comiskey. Yo no lo conocía, solo había oído hablar de él. Sabía que era un escritor que hablaba y escribe mucho acerca del tema de las células. Y también supe que en un par de años previos él había estado varias veces en la iglesia, porque él estaba haciendo una investigación, era su tesis de doctorado la que estaba haciendo. Y la tesis se basó en cuáles eran los elementos claves de por qué las iglesias celulares crecían más rápidamente que las iglesias que no eran celulares. Entonces, para completar su tesis de doctorado, él visitó las 7 iglesias celulares más grandes del mundo en ese momento. Y así es como llegó a El Salvador. Fue a Corea, fue a Colombia, fue en los mismos Estados Unidos en ese momento.
Y llegó a El Salvador y de alguna manera yo supe que él había llegado, pero yo nunca había hablado con él, no lo conocí. En el año de 1998 él era misionero en Ecuador, donde lo fue durante 11 años, y él estaba como misionero asesorando a una iglesia en Quito, porque esta iglesia estaba haciendo su transición de una iglesia tradicional para convertirse en una iglesia celular. Y como parte del proceso, él me envió un correo electrónico en esa época, donde me invitaba a que fuera a Quito y que pudiera, junto con él, dar una conferencia sobre células a esa congregación que se llama, la Iglesia de la República se llama, algo raro el nombre, pero lo que ocurre es que tiene el nombre de la calle en la cual se encuentra la iglesia, ¿no? La República es una de las avenidas principales de Quito. Si aquí hay algún hermano o hermana ecuatoriano sabrá pues de lo que le estoy hablando. Entonces, como la iglesia está todavía sobre esa calle importante, entonces la iglesia se llama La República, es de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces yo dije, bueno, voy a ir, dije yo no conocía a Joel Comiskey, pero fui a Quito, llegué a la conferencia, ahí es donde yo conocí a Joel. Entonces, era una conferencia compartida, yo daba la mitad de los temas y la otra mitad la daba Joel. Claro, como él era el misionero asignado allí, ¿verdad? Estaba todo el tiempo ahí, y yo era el invitado, entonces a mí me tocó la primera ponencia, entonces yo la di, porque nosotros teníamos la idea que nosotros éramos los que sabíamos, ¿verdad?, cómo era el trabajo de células. Pero entonces llega el momento cuando Joel tenía que exponer, y cuando él comienza a exponer, bueno, yo no sabía que existía el PowerPoint. Es decir, esa aplicación, le estoy hablando del 98, ¿verdad? En esa época era una novedad. Y comienzo a ver que Joel comienza a proyectar sus diapositivas. Y yo sorprendido, ¿verdad? Porque nunca había visto un PowerPoint funcionando, ¿verdad? Yo sabía que existía, pero nunca le había puesto importancia ni había querido entrar en eso. Pero cuando lo vi ahí, la utilidad, entonces yo quedé impresionado. Pero lo que más me impresionó fue la enseñanza de Joel. Porque, y él así lo anunció, ¿verdad? Curso básico, primera parte decía. Es decir, estaba enseñando lo básico él. Y yo recuerdo que él comenzó hablando de qué es una célula, en qué se diferencia una célula de un grupo, cuál es la diferencia entre una iglesia celular y una iglesia con células, la definición de una célula, cómo se multiplica una célula, es decir, es temas básicos, ¿verdad? Pero yo no sabía nada de eso. Y entonces cuando me doy cuenta que él está exponiendo esos temas, entonces yo digo, bueno, entonces yo no sé nada de las células. Claro, yo ahí apenas tenía un año aproximadamente de haber asumido la dirección de la iglesia en la ciudad capital. Entonces yo decía, bueno, yo no lo sé, pero los pastores lo saben. Los hermanos pastores lo saben. Bueno, para mí fue todo un aprendizaje. Entonces yo dije, bueno, pasaron años realmente. Y lo que sucedió fue que un hermano mexicano en Monterrey, él me invitaba todos los años en el mes de julio para que yo fuera a dar una conferencia celular a su iglesia. En un momento cuando el IN no teníamos conferencia celular. Entonces, todos los meses en julio yo iba a Monterrey, o sea, lo hice por años. No sabría decirles cuándo. Bueno, cuando yo llegué por primera vez, las hijas del hermano Noé, se llamaba él porque hoy ya está con el Señor, que me invitaba, eran niñas, ¿no? Y ya en los últimos años que yo fui, ya ellas eran adultas, casadas, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede más o menos tener idea de cuántos años estuve yendo todos los años en julio a Monterrey. Porque este hermano había estado en Corea y él sabía que en Corea el pastor Cho tenía una conferencia bianual de células. Es decir, que él en Corea son 2 células celulares en el año.
Una en octubre y la otra creo que es por febrero, algo así. Precisamente en este mes de octubre es la conferencia, la segunda conferencia del año 2024 en Corea. Entonces, como este hermano mexicano había ido, él sabía de eso. Entonces, él hacía eso también en Monterrey. La de enero la daba él, pero a la de julio él siempre me invitaba. Entonces yo fui años dando esa conferencia, enseñando, hasta que llegó un momento en que una ocasión platicando con unos hermanos pastores, yo les conté eso, ¿verdad? Y les dije, yo tengo años de estar yendo a Monterrey a dar esta conferencia en julio. Y ellos se me quedaron viendo y me dice, hermano, me dice, ¿y aquí por qué no ha dado ni una? Me dice. Y yo me quedé pensando, de veras, ¿verdad? O sea, ¿cómo es esto, verdad? De que tengo años de estar enseñando de células en otra iglesia que no era ni de la misión, y yo en la iglesia nunca lo había hecho. Entonces les dije al hermano, tienen razón, vamos a hacerlo, les dije yo. Entonces, en julio del siguiente año, porque como en julio el hermano me invitaba a Monterrey, pues yo tenía la idea de julio. Entonces, así es como la conferencia celular quedó en julio. Entonces, en la primera conferencia celular, yo di esos temas del curso básico que le había oído a Joel, de lo que yo recordaba. Pero mi sorpresa es que cuando yo doy la enseñanza, todos los pastores, que para mí eran pues los que sabían de la célula, los maestros, todos llegaron a decirme, hermano, nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Y de dónde lo sacó? Y yo decía, no, pues esto es lo básico. O sea, porque después de esa conferencia en Quito, ahí comenzó la amistad con Joel. Entonces, a partir de ahí, los suramericanos fueron los primeros, comenzaron a invitarnos. Entonces, con Joel estuvimos en Chile, en varias ciudades de allá, comenzando pues por Santiago, en Valparaíso, estuvimos más al sur, otra ciudad que se me ha escapado en este momento el nombre, ya me voy a acordar. Estuvimos en Paraguay, estuvimos en Quito, estuvimos en Guayaquil, también en Ecuador, estuvimos en Brasil. Bueno, anduvimos en diferentes países, y luego otros comenzaron a enterarse de eso y nos comenzaron a invitar a Honduras, a República Dominicana, a Guatemala, México y en Estados Unidos, ¿verdad? Donde, bueno, hasta hoy tenemos 2 conferencias al año en los Estados Unidos. Así nos fuimos haciendo amigos y amigos, y entonces yo había avanzado mucho más, ¿verdad? En el conocimiento gracias a los libros de Joel, y porque, o sea, cuando él va a exponer, yo me siento en la primera fila, ¿verdad? Y estoy aprendiendo todo el tiempo. Y hay temas que yo se los he oído a él enseñar 3, 4 veces, pero siempre hay algo nuevo. Entonces yo siempre estoy ahí aprendiendo de él. Entonces yo le dije a los hermanos, no, les dije, si esto es lo básico. Y yo sorprendido porque yo dije, bueno, si estos son los maestros, si son una de las iglesias más numerosas del mundo y no lo saben, ¿verdad? Así fue como comenzó. Pero, hermanos, lo que yo quiero señalar es de que eso, el aprendizaje de Joel, que bueno, y él nos ayuda a conectarnos con el movimiento celular moderno, del cual pues nosotros no teníamos ninguna relación. Así es como fuimos conociendo a los grandes maestros, ¿no? del trabajo celular, el mismo Pastor Cho, Ralph Neighbor, Bill Beckham, Roberto Lai, acá digo, y es allá en Brasil, Ben Wong en la China. Entonces, estas conexiones con el movimiento celular moderno nos permitieron ir conociendo lo que Dios estaba haciendo en las diversas regiones del mundo. Pero, hermanos, cuando yo oía a Joel, había un tema que él repetía y repetía, y en el cual insistía. Y él hablaba de la importancia de los dones dentro de la célula. Pero cuando él hablaba de eso y él mencionaba los dones en la célula, yo ya tenía el cassette verdaderamente, el chip, para ponerme moderno, el chip. Y entonces yo decía, no, eso ya lo tratamos en la iglesia y ya se ha decidido que eso no. Y lo oía simplemente. Pero como eran muchas conferencias, son varias conferencias en el año que nos vemos con él. Bueno, en El Salvador incluso nos han invitado a los dos también, otras denominaciones, a dar
también estas conferencias. Entonces, yo lo oía y oía sus bases y oía la sustentación bíblica que él tenía para el tema. Entonces a mí me fue intrigando y me fue llamando la atención. Llegó un momento en que yo estaba convencido de que los dones eran necesarios dentro de la célula. Pero entonces yo dije, pero ¿cómo vamos a hacer si ya teníamos para entonces más de 20 años trabajando con un no a los dones dentro de la célula? Pero entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es la razón por la cual nosotros le dijimos no a los dones? Y entonces yo recordé que es la razón que le dije hace un momento, ¿no? Que dijimos, no es posible que haya en cada casa una persona con la capacidad de poder discernir y orientar, regular el ejercicio de los dones. Pero como le digo, ya para entonces pues yo había avanzado bastante en este conocimiento y entonces yo sabía, por ejemplo, que todas las referencias que en el Nuevo Testamento tenemos de la iglesia no eran iglesias como las entendemos ahora, sino que eran las casas, las reuniones en las casas, porque no tenían lugares de adoración. De manera que pasajes como este que acabamos de leer, fíjese cómo dice el versículo 26. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Pues que cuando os reunáis, cada uno de vosotros puede tener un salmo, está hablando de los dones, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Pero ahí dice, cuando os reunáis. Yo estoy usando la Reina Valera 2020, pero en la de 1960 dice, cuando os reunís. Pero es lo mismo, ¿verdad? Cuando os reunáis, dice acá. Entonces, pero cuando ahí decía reunirse, entonces lo remitíamos mentalmente a esta reunión, que aquí es donde había que traer el salmo, la lengua, la interpretación, olvidando que la iglesia de Corinto no tuvo un lugar de reunión, ni ninguna iglesia. Eran reuniones en las casas. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice acá, cuando reunáis? Cuando reunáis en las casas. ¿Y qué ocurre cuando se reúnen en las casas? Entonces dice Pablo, uno, porque acabamos de decir anteriormente que cada uno recibe un don en particular. Entonces dice, uno trae salmo, otro trae enseñanza, otro revelación, otro mensaje en lenguas, otro interpretación. Pero la condición es que todo debéis hacerlo para edificación, como dijimos. Pero todo esto está ocurriendo en una casa, en lo que hoy llamamos una célula. Entonces yo dije, bueno, si la razón por la cual le dijimos no a los dones, para evitar malos usos de los dones, ¿cómo hizo Pablo para evitarlos en Corinto? Porque esto es lo que ha llevado a Pablo a escribir el capítulo 12, 13 y 14 sobre los dones. Lo que lo ha llevado a escribir es el abuso que había en Corinto de los dones. Porque ellos se jactaban de los dones que Dios les había dado. En el capítulo 1, Pablo felicita a los corintios y les dice, ustedes están enriquecidos en todo don. El problema en los corintios, en Corinto no era que no tuvieran dones, en Corinto era que tenían demasiados dones. Entonces pasaban hablando en lenguas, y pasaba 1 hora, 2 horas y profetizando y otro por allá interpretando. Y Pablo dice, o sea, no puede ser así, porque lo que tiene que buscarse es la edificación. Entonces estaban reuniendo en las casas, tenían dones y había abuso de los dones. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Decirle no a los dones, que es lo que nosotros habíamos hecho. Pablo le dijo no a los dones. No, lo que Pablo hizo fue enseñarles cómo se administran los dones. Entonces dije yo, este fue un grave error que nosotros cometimos, porque debimos haber seguido el modelo de la Biblia. La respuesta no era, los dones son para la congregación en el edificio, no en la casa. O sea, es error, porque todas estas reuniones eran en las casas y en todas Pablo está diciendo que debe haber salmo, que debe haber lengua, que tiene que haber revelación, que debe haber interpretación, todo para edificación. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no hay las personas capacitadas para poder regular esto. Entonces, la salida de Pablo y de la Biblia es, capacitémosla entonces. Capacitémosla y que entonces todos ejerciten su don.
cuando os reunís en las casas. Y eso es lo que Pablo precisamente está haciendo en los versículos que hemos leído. Porque, hermanos, hasta ahora yo he estado enfatizando la importancia de permitirle al Espíritu que se manifieste. He hablado que cada quien debe tener su propio don. Hemos hablado que aquello que uno desea, por lo que se inclina, eso es ya indicativo de lo que el Señor le quiere dar a la persona. Hemos hablado de cómo el Espíritu Santo cura, el Espíritu Santo nos edificamos los unos a los otros a través del ejercicio de los dones. Pero también se puede caer en desvíos, en abusos. Puede ser que una reunión se vuelva tan profética, ¿verdad? Que se comienza a creer más lo que dice el profeta que lo que dice la Biblia. Lo cual no puede ser. Porque el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. El Espíritu que está en la hermana que dice que ella es la iluminada y que Dios le usa, es el mismo Espíritu que inspiró esta palabra. Por lo tanto, no debe haber contradicción entre la palabra y lo que la hermana dice, porque es el mismo Espíritu hablando por dos voces. Pero si hay contradicción, obviamente la equivocada no va a ser la Biblia, es la persona. Igual que si se está usando de manera excesiva los dones, o hay una persona que acapara y es la única persona que habla en lenguas, él mismo se interpreta y luego profetiza, todo lo hace él y no le da oportunidad a nadie. Entonces, para evitar todos estos abusos, lo que Pablo lo que hace es instruir. Él no dice no a los dones. Al contrario, él dice procuren los dones. Procuren hablar en lenguas. Procuren interpretarlas. El que tiene lenguas, procure interpretarlas. Pero yo más les recomiendo que profeticen. Está animando a que deben haber el ejercicio de los dones en las casas, porque solo tenían reuniones en las casas. Entonces, Pablo instruye, y esas son las instrucciones que hemos leído ahora. Versículo 27 dice: si alguien habla en lenguas, que sean dos van a hablar en lenguas, o a lo más, dice Pablo, 3. Entonces, ahí comienzan las regulaciones. Los hermanos pueden hablar en lenguas en las reuniones en las casas. Pero, hermanos, tiene que ser máximo 2. Pero si un día cayó el avivamiento, entonces dice Pablo, bueno, 3 por ser una ocasión especial. Pero no puede ser más de 3. Ahora, aquí es donde viene, pero mire, pero si el Espíritu quiere que sean 4 o 5 o que todos hablemos en lengua. Un momento. Es el Espíritu el que nos está diciendo aquí a través de la palabra que deben ser 2 los que hablen en lenguas, máximo 3 cuando estuvo muy bendecido. Pero además dice 2 o a lo más 3 y por turno. Es decir, no pueden estar hablando en lengua 2 a la vez, sino que debe ser por turno. Primero uno, después el otro. Estamos hablando de las lenguas. Pero como son lenguas, la lengua es un mensaje que Dios está dando, pero en un idioma desconocido, que puede ser una lengua humana, puede ser una lengua angélica, pero es desconocido. Entonces, como es desconocido, nadie sabe lo que se está hablando. Por eso es que Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero a los demás no los edifica, porque no entendemos. Entonces se necesita de la interpretación. Y por eso, hablando siempre de las lenguas, es que dice en el 27, lo leo de nuevo: si alguien habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, pero dice que uno interprete. Es decir, como son 2 los que van a hablar en lenguas, entonces el primero habla las lenguas y alguien tiene que interpretarlas. Puede haber un segundo que hable en lenguas y alguien debe interpretarlas. Cuando cayó el avivamiento, el Pentecostés, entonces dice hasta 3, puede haber un tercero que habla sus lenguas y alguien que lo interpreta. El intérprete puede ser una persona o puede ser la misma persona que da la lengua, pero debe haber interpretación.
Pero ¿qué sucede, hermanos, si un día a esa célula no llegó el que interpreta? Y solo el primero habla en lenguas, no hubo interpretación. Entonces va a continuar el segundo, va a hablar el tercero. Veamos qué dice Pablo. Dice el versículo 28, si no hay intérprete, que calle en la iglesia y que hable a sí mismo y para Dios. Porque como las lenguas se edifican al que las habla, porque los demás no entienden, los demás van a entender la interpretación de la lengua. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un día estamos en la célula, estamos cantando al Señor, ya sea a capela o con música, pero procurando esa sensibilidad que estábamos mencionando la vez anterior, procurando que la presencia del Espíritu sea manifiesta, y alguien habla en lenguas y todos se quedan callados porque no hay intérprete. Entonces, aunque haya otro que revienta de las ganas de hablar en lenguas, calle, dice Pablo, dice el Espíritu Santo, calle, no puede hablarlas si no hay interpretación. Y mejor, dice, que las hable para sí mismo, es decir, en voz baja, para sí mismo. Porque es lo que dice Pablo, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Ni él entiende cómo lo está edificando. Pero sabemos que al hablar en lenguas, es el Espíritu que está orando por nosotros, intercede en lenguas desconocidas. Entonces, tú recibes la bendición, pero guárdala para ti, baja la voz. Deja que los otros sigan en el orden, en lo que se está realizando en la célula y ora para ti. Pero si hay intérprete, pues que interprete. Y habiendo interpretado, ya una segunda persona puede hablar su lengua y que también sea interpretada. Como dije, si ese día cayó la gloria, bueno, puede ser hasta 3, dice Pablo. Pero también se requiere de una tercera interpretación. Entonces vea, hay una regulación. No se trata, hermanos, es que fíjense, el Espíritu nos tomó, comenzamos a las 8 de la noche y terminamos a las 2 de la mañana. ¡Qué bendición! No, eso estuvo totalmente fuera del orden bíblico. No es así, sino que hay una limitación que la misma palabra de Dios establece. Eso hablando de las lenguas. Ahora, hablando de la profecía, dice el 29, en cuanto a los profetas, de igual manera, que hablen 2 o 3. Es decir, puede haber, hermanos, hablando de los máximos, hasta 3 interpretaciones en lengua en una reunión y hasta 3 profecías en una reunión. Ese es el máximo, hasta ahí. Porque la profecía, que no necesita interpretación porque es dada en el lenguaje local, se da de una vez. Entonces, puede ser 2 los profetas que profeticen, que tienen el don de profecía. Pero, otra vez, ¿verdad? Si hubo mucha bendición ese día, pueden ser hasta 3. Se pueden combinar, puede ser que haya una profecía que comenzó, pero luego hay lenguas y viene la interpretación. Luego otra lengua y otra interpretación, otra profecía. Vamos 2 y 2. Puede haber todavía otra lengua y otra interpretación y todavía otra profecía, con lo cual se completan 3 y 3. Eso es lo que lleva en cuenta el que está dirigiendo las alabanzas en la congregación, en el edificio. Pues él es el que lleva la cuenta. ¿Cuántos mensajes en lengua van y su interpretación? ¿Cuántas profecías van? Entonces, cuando ya pasaron las 3 profecías y viene una cuarta, él sigue cantando. Porque hasta ahí dice la Biblia que debe llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está dando la cuarta profecía no es de Dios, probablemente sea de Dios. Pero lo que sucede es que ese Dios es el que ha dicho que hay que regularla. No se está jugando, es que el diablo se le metió y por eso está dando otro mensaje de más. No. Puede ser que el hermano está tan metido en el tema de la alabanza que no se dio cuenta. O sea, no ha tenido el cuidado de ir contando, va 1, va 2, va 3, yo ya no puedo. No, él simplemente está en la bendición y comienza a profetizar y no se da cuenta que es la cuarta profecía. Pero por eso es de que el que dirige en la celebración continúa cantando, porque ya se llegó al máximo que la Biblia dice. Ahora, en la célula esto le corresponde al líder o a la lideresa.
el poderlo regular, porque por eso es que Pablo está dando, vea, las instrucciones, hermano, no son para los que dirigen, no es para los que están al frente de una iglesia, que es lo que hacíamos en el himno nosotros, ¿no? Que a todo hermano que pasaba a dirigir las alabanzas, que eran ancianos, eran pastores, hoy se ha abierto un poco más, donde directores de alabanzas o de grupos musicales pueden dirigir también, pero a todos ellos se les dan estas instrucciones para que ellos sepan cómo manejar el tema de los dones dentro de la celebración. Pero Pablo no se la está dando. Estas instrucciones son para los directores de alabanza o para los pastores. Se lo está dando al pueblo, que todos lo sepan. Ese fue nuestro error, que en lugar de enseñar a toda la iglesia, simplemente nos sentimos como los poseedores del discernimiento y dijimos dones en las células, no, porque ahí no hay gente capacitada. Pero nosotros teníamos la culpa de que no estuvieran capacitados por no enseñar esto. Es lo que estamos haciendo ahora, enseñarlo para que sea el líder, la lideresa, quien regule estas cosas. Ahora mire, hablando de las profecías, ya he dicho que son 2 o 3. Pero luego dice, y los demás, versículo 29, que los demás juzguen lo dicho. Juzguen lo dicho porque por los profetas. Entonces no se trata solamente de que la gente profetice y que profetice lo que se le ocurra. Dice que los demás, los que están oyendo la profecía, lo que deben hacer es juzgarla. ¿Y qué significa juzgar? Comparar lo que la persona está diciendo con lo que dice la palabra. Y si no coincide, esa persona debe caer. Algunos han dicho, sobre todo profetas son los que lo dicen, ¿verdad? Dice, mire, no me ande juzgando, porque usted no puede juzgar al Espíritu. Si me anda juzgando, juicio le va a caer. Y lo amenazan a uno. Pero Dios está diciendo aquí que yo juzgue. Eso dice el versículo 29. En cuanto a los profetas, que hablen. 2, 3, de ese gusto hablando. Pero los demás, dice, vamos a juzgar lo dicho. Vamos a ver si es cierto que es de Dios. Porque si una persona sale diciendo, hermanos, algo fuera del orden de la palabra. Pablo ha dicho, allá en 1 Corintios 11, que el propósito de la profecía es la edificación, la exhortación y el consuelo. Entonces lo que se sale de eso ya no es de Dios. Debe limitarse al consuelo, a la exhortación y a la edificación. Ese es el propósito bíblico de la profecía. Entonces, todos los demás en la célula deben estar juzgando para ver si eso, hermanos, es de acuerdo a la palabra o no. Entonces, cuando alguien aparece y viene, por ejemplo, llega a la célula y comienza a profetizar y le dice, hija mía, dice el Señor que te vas a morir. Prepara tu testamento, lo que sea. Pero todo lo que es de Dios, hermanos, nunca va a traer temor. Cuando el Espíritu Santo habla, lo que trae es paz, lo que trae es edificación, lo que trae es gozo. Todo lo que nos perturbe, todo lo que nos cree temor, todo lo que nos amenaza, eso no es de Dios. No es de Dios. Claro, hay exhortación, estamos diciendo, dentro de la profecía. Entonces, en una profecía, el Señor puede decir, si te sientes tentado, clama a mí, no vayas a incurrir en la falta. Por ejemplo, esa es una exhortación. Pero cuando ya se trata de amenazas, o cuando ya se trata de, por ejemplo, dar fechas, que el Señor dice, yo vengo el 13 de octubre. Y hoy ya tenemos 4, parece que es, ¿verdad? 9 días, entonces ¿qué voy a hacer en estos 9 días? Ya no voy a ir a trabajar. Entonces, eso no es de Dios. O sea, porque eso de decir que Jesús viene el 13 de octubre no tiene que ver ni con la exhortación, ni con la edificación, ni con el consuelo. Ese es alguien pretendiendo a saber qué, ¿verdad?
Entonces, hay que tener cuidado. La profecía es para edificación de la iglesia. Es cierto, hermano, que hay ocasiones cuando la profecía puede ser dirigida a una persona, pero esos son momentos excepcionales. Normalmente la profecía es lo que dice Pablo para edificación de la iglesia, por lo tanto son mensajes colectivos, donde Dios nos está animando a avanzar, a crecer. Hace años me recuerdo un hermano, un buen hermano. Él me dijo, hermano, me dice, ¿y por qué todos los que profetizan, todos dicen lo mismo? Todos dicen, hijo mío, que siga adelante, hijo mío, que yo he visto tus penas, hijo mío, que te he traído para que oigas mi palabra. Entonces yo le dije, bueno, ¿y usted qué quiere que profeticen? Le dije. Si es lo que la Biblia dice, que es para exhortación, para consuelo, para edificación. Entonces, ¿de qué quiere que hable? Quiere que cuando profetice dice, hijo míos, ahora les voy a dar un tema de neumatología, porque el día de mañana les voy a hablar un poco acerca de la tanatología también. O sea, eso quiere que profetices. Pues el Espíritu no va a hacer eso. Entonces el Espíritu lo que está haciendo es que nos está consolando, nos está animando. Lo que pasa es que para esa persona que cree que eso no tiene ningún sentido, para otro hermano puede ser un mensaje, la palabra que estaba esperando. Porque la idea es que nos edificamos los unos a los otros. Pero hay que tener entonces un cuidado, un discernimiento, y la vara de medir de toda profecía es la palabra. Por eso es que uno tiene que conocer la palabra. Tiene que conocer, hermano, la doctrina. Hoy usted sabe que hay muchas modas de personas que andan haciendo una cosa, declarando por aquí, declarando por allá, y que yo te bendigo en este nombre. No, yo no quiero que usted me bendiga, yo quiero que Dios me bendiga a mí. En una ocasión un hermano me dijo, hermano, por favor bendígame. Y le dije, mire, yo no lo puedo bendecir. Dios es el que puede bendecirlo a usted y a mí. Podemos orar para que nos bendiga. Le dije, está bien, pues oremos, me dijo. Pues sí, pero ¿y yo qué bendición le voy a dar? Como que si yo fuera Dios, ¿verdad? Pero hay gente que se puede volver tan arrogante, ¿verdad? Que dice, yo te bendigo, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. ¿Y tú quién eres? Si solo eres un hombre, polvo soplado, que cuando el Señor quite ese soplo volveremos a la tierra. ¿De dónde vamos a sacar bendiciones? La Biblia dice que el mayor bendice al menor, dice allá en Hebreos capítulo 4. Entonces estoy tratando de decir que soy mayor al andar bendiciendo a medio mundo. El que es mayor es Dios, Él es el que nos va a bendecir a nosotros. Entonces, si Dios viene profetizando y dice cosas, bueno, no Dios, sino que una persona, y dice, mira que el carro que me has pedido te lo voy a dar. Mira de que fulana va a ser tu esposa, que la mengana, ella es la que yo he escogido para ti. La esposa que ahorita tienes, esa fue de la carne, esa fue el mundo quien te la dio, pero yo a la que te voy a dar es a la menganita. O sea, hay profecías de ese tipo. Incluso hay matrimonios que se concertan bajo eso. Pero obviamente eso no está dentro del orden que la palabra dice, que es para edificación, exhortación y consuelo. Eso ya es una tipo de adivinación. Y eso no tiene nada que ver con la obra de Dios. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo que profeticen los que van a profetizar, pero todos los demás juzguen lo oído, oigan, pongan atención. Y si algo no está correcto, hermano, uno debe detenerlo, y puede hacer que las personas se molesten. Y al molestarse diga, hermano, ¿y por qué me cayó? ¿Por qué a mí no me permiten? Entonces usted le puede decir, hermana, porque la palabra dice esto, y lo que usted está diciendo, eso no está de acuerdo a la palabra. Si quiere, allá platique con el hermano pastor en la iglesia y le echa el cargo al pastor, ¿verdad? Y que él se encargue de eso. Pero debe uno juzgar para poder tener una regulación. Luego dice, versículo 30, y si alguien que está sentado recibe una revelación, que cae el primero. Entonces, aquí está poniendo el caso cuando una persona ya está profetizando o está dando el mensaje en lenguas, y está dando el mensaje en lenguas cuando al mismo tiempo otro comienza a profetizar o a hablar en lenguas. Entonces no puede decir el que comenzó primero, qué malcriado aquel, si yo comencé, yo le gané. Pero lo que la Biblia dice es que el primero es el que tiene que callar, porque otro es el que ahora está hablando en lenguas. Entonces, es al revés, ¿verdad? No es quien levanta más la voz para ver quién se impone al otro.
No, es que yo comencé y yo tengo el espacio, yo agarré el cupo, ¿verdad? Yo soy el que voy a profetizar. Pero la Biblia dice que si otro les da la revelación y ese otro comienza a profetizar o hablar en lengua, yo que ya estaba hablando, yo tengo que callarme, aunque no he dado ni el mensaje que el Señor me ha dado. Apenas iba a darlo cuando me interrumpió, pero la Biblia dice que yo tengo que callar. Ese es el orden. Entonces, cuando dos están hablando al mismo tiempo, ¿a quién hay que callar? Al primero. El segundo no, ese hay que dejarlo. Entonces, ese orden es el que hay que tener dentro de la célula. Solo, hermanos, ahí como un comentario, aprovechando que vamos ahí por ese versículo 30. Note que indirectamente lo que está diciendo es que en la iglesia primitiva, cuando alguien iba a profetizar o hablar en lenguas, se ponía en pie. Es decir, todos estaban sentados. Pero el que iba a profetizar se ponía en pie, y eso yo lo he visto en algunas iglesias, que el que va a profetizar se pone en pie, el que hablara en lenguas o va a interpretar se pone en pie, porque ahí dice, ¿verdad?, que alguien ya está en pie hablando en lenguas. Pero luego dice, si alguien que está sentado, y está sentado porque no ha recibido revelación, pero en ese momento, por el hecho de estar sentado, recibe una revelación y se pone en pie. Entonces, el primero, siéntate tranquilo, cállate, ¿verdad? Que después, si vamos todavía por la segunda lengua, queda una tercera, puedes después hacerlo, pero tiene que callar el primero. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Que en la iglesia primitiva, ese versículo de entender que el que profetizaba se ponía en pie. O sea, no estoy diciendo que así hay que hacerlo, solo le estoy comentando que aparentemente así era como se hacía en la iglesia de los apóstoles. Así dice el versículo 31, podéis profetizar todos, uno por uno. O sea, está diciendo otra vez que es en orden, igual que con las lenguas, 2 o 3 y por turno. Entonces, hoy también profetizar ha dicho 2 o 3, pero ahora dice uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque puede ser que hay dos que están profetizando al mismo tiempo. Uno por allá le está diciendo a la fulanita, dice el Señor que vas a tener un embarazo, y ni casada es. Y otro por allá está profetizando al grupo. Entonces, uno no sabe, oigo a este o oigo a aquel. Pero Pablo dice, es uno por uno. Porque todos tenemos que oír y todos tenemos que juzgar. Como usted sabe, hermano, yo llegué al evangelio en una iglesia que no era Elim, era una iglesia pentecostal, 2 años antes que Elim naciera en el país. Y en esta iglesia había mucho, allí sí, era como los corintios, o sea, excesivo ejercicio de los dones. Y me recuerdo en una ocasión que, no me acuerdo si era hombre o mujer, pero la cosa es que profetizó, había una joven que se llamaba Margarita, y digo, el Señor dice que la hermana Margarita se tiene que casar con el hermano William, que era un hermano. Y entonces cuando pasó este momento, el hermano William dijo, ¿puedo tener una palabra de testimonio? Sí, dijeron. Y él pasó al frente y dijo, la hermana dice que yo me case con la hermana Margarita, pero yo no lo voy a hacer, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque yo estoy casado. Era casado de verdad el hermano. Pero claro, como la gente a veces inventa, ¿verdad? O dice, no, esta fulanita se vería bien con aquel. Hay hombres que le pagan a profetas para que le diga, mira, decirle a la fulana que se case conmigo. A la que le ha gustado, ¿verdad? O sea, no son capaces de ir y ganársela a puro físico. Entonces le dice, mira, hermana, hágame el favor, ¿verdad? Y diga ahí que el Señor dijo que ella va a ser mi esposa. Entonces, todos los demás tienen que juzgar, porque este tipo de cosas no se deben dar. O sea, el propósito no es, el Espíritu Santo no es casamentero. El Espíritu Santo, hermanos, no es la rueda de la fortuna, que quién se va a ganar la lotería, o que quién se va a hacer millonario, que quién va a tener carro nuevo. O sea, no, el Espíritu Santo lo que quiere es exhortarnos, consolarnos y edificarnos. Lo que nos va a edificar, pero espiritualmente. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar dentro de la célula. Y dice, uno por uno, para que todos aprendan, todos sean exhortados. Versículo 32. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas. Pues Dios, dice, no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, mire lo que está diciendo ahí, que la profecía está bajo el control del que profetiza.
Entonces no es posible que alguien diga, es que mire hermano, cuando a mí me agarra el espíritu, yo no sé lo que está pasando, yo ya ni sé dónde estoy. Eso está raro, cuidado. Ese no es el Espíritu de Dios. Porque la persona que el Espíritu Santo está usando, ahí lo está diciendo Pablo, esta persona tiene control del don de profecía. Puede profetizar, puede detener la profecía, puede hablar en lenguas, puede parar la lengua, puede parar la interpretación en orden, o sea, en busca de cumplir las regulaciones que Pablo está dando ahí. Entonces, nadie puede argumentar, es que el Espíritu me tomó y yo no sabía nada. Es que mire, cuando habla en lenguas, la boca se me mueve sola y yo no lo puedo detener, eso yo no lo controlo. Cuidado, allí es saber qué experiencia tú estás teniendo, porque no es así como obra el Espíritu de Dios. Hay otros que creen que las lenguas es que la persona oye las lenguas y lo que está haciendo es repetir las palabras raras. No, no es así. Por eso es que también se le llama dones de inspiración, porque es el Espíritu conectado con el ser humano interno, el que nos muestra las palabras que vamos a decir, sea en el idioma local, si es profecía o si es interpretación, o en lengua extraña, si es en un mensaje en lenguas. Es igual, hermanos, que cuando hablamos. Lo que ocurre, hermanos, es que cuando hablamos, estamos ya tan acostumbrados a hablar, ¿verdad? Que lo hacemos tan ágilmente que no nos damos cuenta que primero, antes de pronunciar nada, nosotros armamos las frases en la cabeza y luego las pronunciamos. Pero claro, lo hacemos tan rápido que no sentimos la diferencia. Pero pruebe cuando usted, por ejemplo, está tratando de hablar en italiano, ¿verdad? O en alemán, en el idioma que sea. O sea, usted dice, bueno, ¿cómo decir tal cosa? Y empieza a armar. Pero usted está armando y luego brum, ya lo menciona. Y puede hacer que soltó la palabra y se dio cuenta, no tenía que haberlo conjugado así. Utilicé mal el tiempo, tenía que ser en pasado y usted presente. Pero ya le dejó ir. Pero fíjese ahí, cuando uno está haciendo ese esfuerzo, uno tiene una conciencia de que primero hay un trabajo en la mente para luego pronunciarlo. Exactamente es cuando hablamos nuestra lengua materna. Lo que pasa es que ahora lo hacemos con tanta agilidad que no nos damos cuenta. Igual es hablar en otras lenguas. Igual es profetizar. No es que la persona esté oyendo lo que hay que decir. Si alguien dice eso, a saber quién le está hablando, a saber a quién está oyendo. Pero es un don de inspiración. Entonces, el don de inspiración es que internamente aparece en la mente de la persona la palabra, la frase, la idea de lo que tiene que decir. Si es la lengua extraña, lo que aparece es esa palabra extraña que debe decir. Y la persona dice, pero ¿y cómo la voy a pronunciar si es una palabra extraña? Es que ahí es donde está el milagro. Por eso es que se trata de algo sobrenatural. Entonces, esas personas que dicen, es que yo quedo inconsciente, es que yo ya no sé dónde estoy, es que yo no oigo nada, es que yo quedo desconectado, es que yo solo repito lo que oigo del Espíritu. O sea, todo eso es una farsa. No opera así el Espíritu Santo. Aquí lo está diciendo claro, que el don de profecía debe estar bajo el control de los profetas. Entonces, el que profetiza, el que habla en lenguas, el que interpreta, sabe dónde está, sabe cuántos dones van, sabe si debe profetizar o no, oye si otro le ha revelado algo y sabe que tiene que callar. O sea, hay una plena conciencia. Ese es el don del Espíritu. Si no es así, a saber qué tipo de experiencia usted está teniendo. Entonces, como todos las profecías están sujetas al profeta, entonces se logra lo que Pablo concluye cuando dice que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Es lo que le decía, todo lo que Dios habla, lo que produce es paz, lo que produce es gozo, lo que produce es alegría. Pero si lo que alguien profetizó nos hizo sentir amenazados, temerosos, o uno comienza a decir, es que el Señor me dijo que me va a quitar a mi hijo porque yo mucho lo amo. ¿Qué tipo de Dios es ese, hermano? Pues ese sería un déspota, ¿verdad? Ese Dios sería un torturador. No, Dios quiere que ames a tus hijos, Dios quiere que ames a tu esposa, que la esposa ame al esposo. O sea, eso no es idolatría como algunos dicen. Entonces, la paz
es la evidencia de que el Espíritu ha hablado, pero paz no habrá en la confusión, o cuando alguien se levanta, profetiza, y luego se levanta otro y dice, ese que acaba de hablar no fui yo, ese es el enemigo, tengan cuidado. O sea, Dios no va a hacer eso. Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo. Porque ese tipo de situación, ¿qué va a producir en la casa, en la célula? Confusión, y la gente va a decir, uy, yo allí mejor no llego. Ahí parece centro espiritista. Solo hablando de muerte, solo hablando de castigo, solo hablando de que el hijo se me va a morir, solo hablando de que hay que cambiar de mujer. Entonces, la gente no se va a sentir atraída. Pero como también Pablo lo dice en estos capítulos, dice, si cuando un extraño, un amigo llega a vuestra reunión, dice, y todos están hablando en lenguas, nadie profetiza, nadie interpreta, entonces dice Pablo, van a pensar que están locos. Pero nosotros decimos, ¿qué? Loco el mundo, nosotros estamos con Cristo, locos, pero para Cristo. No, dice Pablo. No, la gente no tiene, el mundo no tiene que verlos como locos. Pero si profetizan y entra un incrédulo, entonces sus pensamientos son revelados, dice. Y entonces se da cuenta que Dios está. Ahí es Dios el que está hablando, porque lo que él pensaba, aquello que le preocupaba o aquello que llevaba en mente a través de la profecía, alguien lo dijo en el idioma, lo entendió. Que Dios le está diciendo algo y cayendo de rodillas, dice, caerá postrado reconociendo que Dios está en medio de vosotros. Entonces, en la célula se cumple el propósito. Puede ser que el Señor diga, yo sé que vienes cargado, vienes con muchos problemas, has pensado quitarte la vida, pero quiero decirte que yo he venido para darte vida, para darte esperanza. Y tal vez es la situación que ese amigo está viviendo, y ahí es donde cae quebrantado y dice, Dios está aquí, Dios me está hablando. Hermano, esa persona toda la semana va a llegar a la célula. Pero si lo que recibe es miedo, amenazas, o dice ya el fin del mundo es el viernes, ya todo se va a acabar, prepárense, vendan todas las cosas porque el fin llega. ¿Cómo va a salir la gente ahí? No va a salir con paz. Saldrá preocupada. O si alguien dice que Satanás anda aquí, te quiere destruir, eso ya lo sabemos. Eso es así. Pero lo que Dios quiere es edificarnos, consolarnos, exhortarnos. Y luego dice, nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Entonces todas aquellas manifestaciones sobrenaturales que provocan confusión, que provocan incomodidad, eso no es de Dios. Entonces, eso hay que regularlo dentro de la célula. Claro, uno no tiene que desechar a la persona, sino que tomarla, instruirla y decirle, mire, hermano, lo que dice aquí la palabra. Entonces, oremos a Dios. Yo creo que Dios quiere usarlo, hermano, pero todos cometemos errores. Al principio estamos aprendiendo, pero siga adelante, pídele a Dios que le use, que le revele. Y entonces es tratar de incorporar a la gente a que vaya conociendo el orden de la palabra y poniéndolo en práctica. Entonces, de esta manera es como Pablo solucionó el problema. Y habiéndolo solucionado, él dice, busquen los dones. Así termina toda esta sección del capítulo 12, 13 y 14. Dice el 39, así que hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, pero todo hágase decentemente y con orden. Entonces, termina Pablo diciendo, busquen los dones. Y yo también termino, hermanos, diciéndoles, adelante, podemos practicar, son importantes los dones dentro de la célula, es el modelo bíblico, pero velemos para que todo se haga conforme a las instrucciones de la palabra, para que todo sea en decencia y en orden, y que todos salgamos edificados y con paz y con deseos de volver a esa célula. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre, te damos las gracias porque tu palabra es la que nos instruye, nos enseña, y queremos ahora pedirte que estas regulaciones que tu Espíritu mismo da, podamos nosotros, Señor, llevarlas en el corazón, que podamos tenerlas presentes. No son regulaciones difíciles o complicadas, sino solamente 2 o 3 y por turno, 2 o 3 profecías y todos juzgando,
todos valorando si es bíblico lo que se dijo o no. Ayúdanos entonces para animar a los miembros de la célula para que cada uno ejerza el don que tú le has entregado, para que esa habilidad, esa gracia que tú le has dado no sea en vano, sino que sea para ser fomentada, para ser puesta en práctica, y que nuestras reuniones, Señor, en todas haya salmo, haya revelaciones, haya lenguas, haya interpretación, haya edificación, haya sanidad divina, haya milagros, haya palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, para que tu pueblo sea edificado y todos, Señor, podamos crecer. Por eso, Espíritu de Dios, ven a nuestras reuniones, quédate con nosotros, guíanos, úsanos, instrúyenos, y que tu palabra sea nuestro manual, nuestra norma, para poner por obra lo que hemos escuchado. A ti, Señor, te agradecemos hoy y siempre. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, de aprender, de escuchar, Señor. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. Ayúdeme con sus palmas. Sabemos que el Señor pues es bueno. Tus manos pude ver, poderoso tú tocaste, no fue. Sé que en tu nombre hay poder. Siendo Dios, viviste por mí, Emmanuel, no estás aquí. Tú reinas en victoria, majestad, gobiernas en completa autoridad. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Los reinos y naciones te verán, tu gloria y poder proclamarán. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Yo sé que no hay tormenta que resistirá, pues al escuchar tu voz se callará, porque sé que en tu nombre hay poder. Yo sé pudo contener, que la piedra tú moviste, yo lo sé, porque sé que en tu nombre hay poder. Tú reinas en victoria y majestad, gobiernas en completa autoridad. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Los reinos y naciones
hasta que los muros caigan. Voy a cantar porque creo que milagros harás. Proclamamos Rey, Señor. Voy a cantar, Hasta que el infierno Así salga, es. voy a cantar, hasta ver Santo contigo eres. libre, voy a cantar, porque creo que milagros harás. Voy a cantar, en el nombre de Jesús, voy a Cantamos, Señor. en el nombre de Jesús, voy a cantar, y veremos tu gloria brillar. voy a cantar, Porque tú eres digno, voy a cantar, porque tú lo mereces, voy a cantar, porque creo que milagros harás. Reinas en victoria, en majestad, gobiernas en completa autoridad. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Los reinos y naciones te verán, tu gloria y poder proclamarán. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Reinas en victoria, eres el Señor, solo tú eres Rey. Solo tú eres Rey. Alábale si puede, exalte su nombre si aún tiene fuerzas. Exalte su nombre. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos. ¿Qué le parece si se pone de pies? Es Jesús. Vamos a cantar esta alabanza nuevamente, que dice algo muy cierto, que el Señor pues es el resplandor de su gloria, y Él bien dice su palabra que Él es la luz del mundo. Vamos a decirle, ayúdame. Aquel que nos amó, testigo fiel, te exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor,
vive, iglesia. Y a su nombre. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Orlando que continúa con la programación. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Como bien el salmista dijo, hermanos, bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y finaliza él diciendo, porque ahí el Señor envía su bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa, hermanos. Mi nombre es Orlando Flores, obrero de Misión Cristiana de Link Nápoles. Junto con nuestros hermanos que hoy estamos desde la ciudad de Nápoles, estamos felices y de verdad muy agradecidos con todos ustedes, hermanos, por el trato muy especial que los han dado. En verdad el Espíritu Santo sí ha obrado en todos nosotros, porque se puede presenciar eso que el mundo no da. Gracias, hermanos, nos vamos contentos y quiero aprovechar también, estoy seguro y convencido, hoy no hay culto dentro de la iglesia, estoy seguro que hay hermanos que están conectados, están viendo en vivo, y quiero pedirles que les mande un fuerte saludo a la Misión Cristiana de Link Nápoles. Gracias, hermanos. El Señor es bueno. Y hoy esta tarde, hermanos, aún no ha finalizado lo que es la actividad de este día.